Avísame cuando... Bueno, buen día, muchas gracias por venir, gracias a la gente de GeneXus por permitirme darme esta charla. Bueno, hoy vamos a hablar de modelos de negocio con IoT. ¿Sí? La propuesta es elevar la mirada y soñar, soñar con IoT, que se está viniendo a mi gusto con mucha fuerza. Miren esta encuesta que mandó a hacer la gente de telecomunicaciones, ¿sí? Hace poco. Está dando que para las empresas grandes en el año 2020 el 44% del presupuesto TIC va a ir a proyectos IoT, que es un número importante, ¿no? O sea, se viene, yo creo que tenemos que tener presente de que está acá con nosotros, y lo interesante del IoT es que tiene el poder de crear propuestas de valor completamente nuevas, ¿sí? Cosas que capaz que no nos imaginábamos hasta no hace mucho atrás. Pero una de las cosas que les quiero convencer hoy con la charla es que no es solamente conectar cosas, ¿sí? La tesis mía es que es gestionar relaciones, es gestionar vínculos, esas cosas van a estar vinculadas entre sí y yo voy a estar vinculado con muchos otros. El partido es, si quiero que me vaya bien con IoT, es apostar a gestionar vínculos. Tengo una buena idea con el IoT. A mí se me ocurrió una buenísima, no hace mucho. Un viernes saqué mi documento de identidad nuevo, ¿no? Para los uruguayos que están en la vuelta conocen que está lleno de chips, tiene miles de chips. Lo saqué un viernes, lo extravié un sábado. ¿Por qué lo extravié? Porque lo tenía junto con mi smartphone, que es de los grandes, a mí me gustan los grandotes, y se ve que en una que saqué mi smartphone, mi documento se cayó al piso cuando estaba saliendo del auto y lo extravié. Si yo hubiera tenido una app IoT, capaz que me avisaba, uy, no está tu cédula, tu documento de identidad no está cerca del teléfono, y lo hubiera agarrado en el momento, o capaz que me lo decía a los 3 metros, y yo no pasaba un mal rato. Igual la recuperé porque hubo algún ser humano que se apiadó de mí y logró conseguir mi teléfono y me avisó y la recuperé. Pero lo que digo es que creo que ideas para IoT tenemos todos los días. El tema con esa idea es que sea rentable, ¿no? Porque si no se puede complicar. Entonces, la propuesta mía es que esto va a requerir nuevos modelos de negocio. Y en el modelo de negocio está mucho del partido. Y yo capaz que esta es una charla de que, digamos, no estamos hablando de protocolo de bajo nivel, ni de los sensores, ni de qué uso, de qué marca uso, de si uso el Bluetooth Low Energy, o yo miro más para arriba. Entonces, con el tema del diseño de modelos de negocio, yo les voy a dar un ejemplo para que ustedes lo vean bien claro. Ahora que apareció el café en capsulitas, no voy a nombrar la marca, ya saben cuál es. Hay mucha gente que está muy contenta, sobre todo las empresas. Fíjense que, digamos, el que inventó ese modelo de negocio de venderte el café en cápsulas es un fabricante de café. ¿Y qué logró con eso? Que el café ahora te lo vendo 5 veces más caro. ¿Tá? El café vendido con el modelo de negocio de cápsulas de café me es 5 veces más rentable. Entonces, por eso yo creo que es interesante siempre pensar en ese esquema del modelo de negocio. ¿Y qué quiero yo con ese modelo de negocio? Y bueno, quiero crear, entregar y capturar valor, ¿sí? Porque ese valor es por el que me van a pagar después a mí y que me van a generar ingresos con mi solución de Internet de las cosas. Y bueno, capaz que mi otra tesis que el IoT es una oportunidad. Es una oportunidad no solo de soñar, sino de lograr cosas buenas. Y capaz que es una oportunidad enorme, ¿sí? O sea, capaz que sigo subiendo la apuesta, yo creo que es enorme. Capaz que en Uruguay lo interesante es que ya tenemos un ejemplo de un éxito fenomenal, que fue la trazabilidad del ganado, ¿sí? Yo creo que ese es un ejemplo de IoT fantástico, que en realidad, junto con el trozo de carne, va acompañado de una información que lo hace mucho más valioso, porque el consumidor se siente mucho más seguro, porque sabe que cualquier tipo de problema, sabe, no sé, en qué pedazo de hectárea ese ganado se crió, exactamente qué era, sabe todo, y eso nos diferenció el Uruguay, y creo que de alguna manera somos un ejemplo, y yo creo que el IoT
es algo que permite potenciar toda la industria del software uruguaya, de la tecnología, con todo el agro. Y yo creo que esto también es aplicable para muchos países de la región. Y yo creo que la oportunidad es gigantesca. Vamos a hablar un poco de cosas específicas de IoT. Esto es una gran diferencia con lo normal, ¿sí? La creación de valor ocurre en un ecosistema y probablemente estoy compartiendo datos con ese ecosistema. O sea, es distinto de la cadena de valor tradicional, ¿no? Que yo tenía mis proveedores, le agregaba valor y le entregaba a mis clientes el producto final. Yo voy a usar muchas marcas en esta charla, no tengo nada que ver con ninguna. Pero supónganse que el proveedor es Audi. ¿Sí? Yo soy fabricante de autos y bueno, junto partes, las armo y le entrego a mi usuario final un auto. Pero, digamos, ese es el tradicional. Pero fíjense que Audi ahora está empezando a crear valor con otros, con ese ecosistema. ¿Qué es lo que molesta más de un auto? Estacionar, conseguir estacionamiento. Inclusive cuando se han hecho encuestas con el piloto automático de autos para que uno no tenga que ni manejar, ¿qué es lo que interesa más? Y la parte que la gente que cree que va a tener más valor de andar en un auto que maneje él es bajarme a donde voy y que él estacione. Eso es lo que se considera que va a tener más valor. Bueno, Audi se adelantó un poco a eso porque lo que hizo fue, en Europa, que también hay mucho problema para estacionar, yo creo que todavía más que en Uruguay, lo que hicieron en Europa fue, hubo alguien que hizo un IoT de todos los estacionamientos, con todos los lugares, y eso lo enganchó a la consola de mi Audi. Entonces yo digo a dónde voy a ir y ya reservo mi lugar de estacionamiento. Conclusión, no pierdo tiempo a ver dónde tengo que estacionarlo, ir paseando de estacionamiento a estacionamiento a ver cuál tiene lugar. Yo creo que ese valor es enorme, porque mi tiempo es valioso y yo no quiero perder tiempo. Es simplemente un ejemplo que les quería contar de que empieza a aparecer otras cosas que si yo las entremezclo y las sumo, genero valor. Otro tema importante es que tengo que tener una propuesta de valor explícita para los involucrados. O sea, normalmente hay más de uno en la vuelta. ¿Qué le voy a dar? ¿Cómo voy a hacer para interesarlo en el proyecto? ¿Sí? Voy a tener que gestionar relaciones con esos. Y por eso acá siempre juego en ecosistemas. ¿Sí? No es todo yo adentro. ¿Sí? Ese es uno de los peligros de pensar, no, yo lo hago todo. Probablemente en IoT no sea una buena idea. Por otro lado, los proyectos de IoT pueden llegar a ser muy complejos. Yo le voy a dar un ejemplo muy interesante. En Uruguay, yo no sé en otros países de la región, pero en Uruguay ya está empezando a aparecer en los edificios, como normalmente los edificios tienen poco espacio y los apartamentos son pequeños, el lavarropa y el secarropa se pone uno industrial por edificio. Y yo voy y pongo mi ficha y los uso. Bueno, hay una empresa, en Estados Unidos eso es muy común, en vez de poner una ficha ponen un quarter, ¿sí? un valor de 25 centavos de dólar y lo uso. Por ejemplo, en los campus de universidades está muy, se usa muchísimo. Esta empresa Wash lo que hace es, tiene todo montado un IoT sobre esos secarropas y lavarropas, pero ya es complejo porque capaz que tengo muchas marcas que estoy administrando, y capaz que todas esas marcas que tengo además en los distintos años van sacando distintos modelos, porque Wash no hace ni lavarropas ni secarropas, ¿sí? Lo que hace es, da un valor agregado en una red IoT con esos aparatos. Empieza a ser un tema de alta complejidad. El otro tema que ya lo nombraron más temprano es que el IoT no escala como el software. ¿Sí? ¿Por qué no escala como el software? Y porque el software, digamos, estamos... yo creo que estamos como en el mundo soñado, ¿no? Porque lo hago una vez y capaz que lo usan millones y lo pongo en un solo lado y capaz que ahora es en la nube y encima... Y si voy a tener un pico de uso porque viene una elección o viene algo raro, y bueno, ahí contrato elasticidad y siempre voy a tener servicio. En IoT son cosas reales que hay que fabricarlas, que hay que instalarlas y que hay que darle mantenimiento. Esa es una parte del componente. Eso
eso lo hace que no sea escalable igual que un proyecto de software tradicional. Otro tema que tiene IoT específico es que los datos generados son un activo que estaría bueno potenciarlo, ver cómo lo puedo monetizar, cómo lo puedo agregar con otras cosas, pero el tema es que es gigantesco, dependiendo del área, ¿no? O sea, pueden llegar a ser gigantescos. Por ejemplo, supónganse que yo hago un vuelo de Montevideo a San Pablo, 2 horas 40. Bueno, supónganse que ese avión tiene una turbina de General Electric. Esa turbina, ¿saben cuántos datos genera en ese vuelo? Un vuelo de 2 horas 40, 1 tera. ¿Está? Estamos hablando de un vuelo de 2 horas 40, 1 tera. Entonces la pregunta es, multipliquen eso por los miles de aviones que deben tener turbinas de General Electric. ¿Qué hago con eso, no? O sea, este es el tipo de charlas que uno está viendo ahora con la gente de mega empresas. Se les está complicando manejar tanta información. Se les está complicando. Es mucho más grande que lo normal, ¿sí? Es de otra escala. Pero bueno, ese es el desafío que están teniendo los jugadores grandes. Ahora les voy a contar algunos patrones de negocios. ¿Sí? Patrones básicamente son ideas que a veces se repiten. Digamos, hay unos autores de un libro muy conocido que habían estudiado modelos de negocio y tratando de conseguir patrones y armaron 55 en un libro muy famoso de modelos de negocio. Pero digamos, lo que dan son ideas, ¿no? A veces lo bueno es, a ver, me puede generar ideas, repasar a ver si yo puedo aplicar alguno de los 55. Yo en realidad les voy a contar 2 adicionales a esos 55. Uno es tener productos cargados digitalmente. ¿Sí? Y a ver ejemplos, y bueno, capaz que puedo tener un freemium físico, ¿no? O sea, vendo el producto físico y capaz que le cargo servicios digitales gratuitos, como Spotify gratuito, que lo acaban de nombrar, y pago extra lo premium, ¿sí? Si quiero premium, paga extra. O capaz que le puedo hacer a mi cosa, en el IoT, hacer un add-on digital. Lo vendo físico, lo físico lo vendo barato, pero vendo los servicios digitales con grandes márgenes. Y en realidad mi negocio va por ahí. Puedo tener un lock-in digital al producto físico, de alguna manera lo protejo de que otros lo puedan llegar a usar. Lo puedo tener como producto, como punto de venta, ¿sí? Con lo cual ya le ofrezco cosas. O me gusta a mí, el de autoservicio. ¿Sí? El producto físico efectúa pedidos automáticamente. Me estoy por quedar sin tinta en la impresora, ya encargué más tinta. Mi caldera se está por quedar sin combustible y estoy en la mitad del invierno, bueno, ya encargo más. O un monitoreo remoto, ¿no? O sea, el producto físico transmite datos de uso, estado y ambiente. Este tipo de cosas hace muchos años que hay. No sé, capaz que el ejemplo para mí arquetípico de esto es Caterpillar, ¿no? O sea, Caterpillar, las máquinas de Caterpillar son de alto valor y en realidad vale la pena y tienen que estar funcionando y vale la pena siempre estarlas monitoreando. Hace años que me avisa la máquina si hay que hacer algo. Otro patrón de negocio es el sensor como servicio. Sí, o sea, esos datos de telemetría que tengo, esos datos medidos, los comparto o los vendo dentro de mi sistema de IoT. Yo qué sé, capaz que algún sensor de polución, como habían nombrado un sensor de polución acústica, capaz que se lo vendo a la ciudad, ¿sí? Porque tengo algún tipo de soluciones, de soluciones que le puede llegar a servir a la ciudad que yo le venda ese servicio. Pero yo lo que les quería contar es con esos datos es que probablemente lo más importante que puedo hacer es analytics, ¿sí? Hacer analytics sobre eso, trabajar en Big Data sobre eso. Y ya nombraron algunas cosas, ¿no? Como alertas, ¿no? Un analytics descriptivo, ¿qué es eso? Y bueno, si me está dando, mis cosas me están dando valores fuera de rango, yo hago alertas. Ese es un analytics el más básico, pero si empiezo a subir un poquito y ya hago algo de diagnóstico, capaz que el problema en las alertas es que capaz que estoy usando un wearable que me da muchas alertas y me fatigo de las alertas. Entonces capaz que
yo hice un modelo ya de Analytics que en realidad me va a decir si la alerta es válida. O sea, a ver, ¿se me está muriendo el paciente? ¿O tiene algún tema grave? Porque no me avises cada 5 minutos porque anda con arritmia. Bueno, yo qué sé, por ejemplo, estoy diciendo, inventando algo. Analytics predictivo, ahí suena más interesante todavía porque capaz que puedo avisar de una falla y qué hacer antes de que ocurra. ¿Sí? Otra vez vuelvo a la empresa de lavandería Wash. Ellos han logrado hacer modelos predictivos para hacerle mantenimiento a los equipos antes de que fallen. ¿Sí? Que me parece súper valioso, ¿no? Para dar mejor servicio. Inclusive a veces cuando uno sabe que lo están midiendo también puede llegar a tener hasta comportamientos positivos, ¿sí? Porque si en realidad yo tengo algún tipo de sensor en mi auto que va a hacer que sepa por las zonas de la ciudad que voy o cómo me comporto, capaz que manejo con más cuidado, porque en definitiva me pueden llegar a subir después lo que me van a cobrar por el seguro del auto. Analytics de prescripción, acá se vuelve más interesante. ¿Qué es? Es reducir datos complejos a recomendaciones. Sí, capaz que estoy manejando en Uruguay, no hay buen tiempo, estoy manejando por una zona, esto es real la zona, ¿no? Por una zona de progreso por la ruta 5. Entonces capaz que automáticamente el auto me dice, disminuya la velocidad, porque con estas condiciones de tiempo, estadísticamente es de alto peligro ir a esta velocidad. En realidad digo progreso porque es cierto que en progreso es resbaloso y ha habido accidentes espantosos, digamos, ahí. O capaz que tener analytics automatizado, ¿no? Automáticamente tomo decisiones. Se me ocurre un ejemplo que estaría fantástico para Uruguay, que no se ha hecho, que es en Uruguay, en la hora pico de que entra la gente a la ciudad. La Rambla es uno de los lugares digamos, de tipo autopista que entran los autos y han hecho experimentos poniendo a agentes, a inspectores para agilizar la entrada. Pero eso no se podría hacer automático, digamos. Capaz que si yo tuviera algo inteligente podría llegar a hacerlo automático, ¿no? O hacer desvíos automáticos, ¿no? Que cada vez que hay que hacer algún desvío en una avenida principal es un caos y hay que poner inspectores para que dirijan el tránsito. Entonces, me detuve un poquito con el tema Analytics porque yo creo que acá se juega mucho el partido en IoT. ¿Por qué van a decir por esto? Acaba de salir recién del horno una encuesta del MIT que si está dando que si las capacidades de Analytics son buenas o excelentes de mi empresa, probablemente soy 3 veces más propenso de obtener valor con IoT. O sea, a ver, gran parte del partido parecería que se juega en otra cancha, pero en realidad IoT es como transversal, ¿no? Está por todos lados, y yo creo que es un tema a tomar en cuenta, ¿no? O sea, a ver, que lo decía un poco Eugenio García más temprano, ¿qué hago con esos datos? Y ahora tengo los datos, ¿y ahora qué hago con eso? ¿No? O sea, bueno, si tengo gente que trabaja fuerte, tiene fuertes capacidades de analytics, probablemente le voy a sacar un buen valor. Otra manera de pensar el IoT es pensarlo en capas de creación de valor, que a veces también ayudan como disparador de ideas, de oportunidades para hacer brainstorming, porque empieza a ser difuso, ¿no? ¿Qué es producto y qué es servicio digital y qué es producto físico? Está todo medio mezclado. Entonces, las capas, digamos, en realidad, yo les voy a mostrar 5, pero hay gente, a veces uno ve 7, no importa eso. Esto simplemente es una idea de cómo pensarlo. Y ahora voy a empezar a trabajar sobre un ejemplo ficticio que diseñaron en el laboratorio de IoT de una universidad que se llama St. Gallen, en Suiza. Entonces, supónganse que en realidad el ejemplo de este ficticio es que a mí se me ocurrió a una bicicleta con motor eléctrico, que en Montevideo le decimos mosquito, en Uruguay le llamamos mosquito, no sé cómo lo llaman en otros países, así que yo agarré ya el nombre mosquito. Supónganse que yo tengo mis mosquitos que les voy a poner IoT. Entonces, bueno, la cosa física es mi bicicleta motorizada. Y capaz que a eso le voy a agregar sensores y accionadores
que le agrega de IoT es eso que se le llama el Edge Computing. ¿Y qué le vas a agregar? Y yo que sé, capaz que le voy a agregar un sensor de GPS para saber dónde está, le voy a agregar un sensor que me diga cómo está la batería, el nivel de batería que tiene, y además le voy a agregar un accionador, un inmovilizador de esa bicicleta con motor, de alguna manera como seguridad. Esos sensores yo los tengo que conectar para obtener esos datos. ¿Qué voy a conectar? Bueno, hay miles de tecnologías de conexión, Zigbee, lo que quieras. En el caso de una bicicleta parece que podría llegar a ser un GSM o un GPRS porque no precisa un LTE, o sea, es algo de bajo nivel. Y ahí ya obtengo mis datos en mi backend, ¿no? En mi backend, que voy a empezar a hacer cosas con eso o voy a empezar a dar servicios con eso. Y vamos a ver un ejemplo y vamos a entrar en este ejemplo ficticio, imaginarnos cómo lo fui pensando ese modelo de negocio con mi eMosquito, ¿sí? Mi mosquito IoT. Entonces, capaz que lo interesante es empezar a bosquejar aspectos claves para estructurar las oportunidades. Y supónganse que a mí me interesa mucho la oportunidad de protección contra robos, o sea, hacer algo, ya que tengo IoT, protegerla contra robos, y capaz que está interesante pensarlo con un trébol con 4 cosas, ¿no? O sea, la cosa, el usuario, mis socios, porque acuérdense que esto normalmente estoy en un ecosistema, y a mi empresa, ¿qué más le sirve a mi empresa? Y bueno, la cosa probablemente va a tener un sensor y va a tener una conectividad para conectarme con el sistema de control. El usuario capaz que me quiere avisar de un incidente, siempre va a tener la ubicación en tiempo real, puede bloquear el motor si quiere, y además ya genera un aviso a la policía que se lo robaron. Y capaz que yo esos datos de dónde está siempre, yo los estoy guardando en mi backend y puedo llegar a ver algunas ofertas complementarias que podría dar si soy una empresa no sé, que fabrica bicicletas o de movilidad, yo qué sé. O sea, mi eMosquito está dentro de 500 cosas más que estoy ofreciendo, ecológicas de movilidad para la ciudad. ¿Y qué socios tengo? Y bueno, capaz que la aseguradora, ¿sí? Porque capaz que yo la aseguro, y capaz que la policía, porque le va a llegar la alerta si le aviso, la empresa de telecomunicaciones que me va a permitir obtener información de los sensores, y capaz que los dealers o los minoristas de estos mosquitos y los fabricantes, ¿no? El fabricante de los mosquitos. Entonces, capaz que está bueno ir pensándolo, haciendo el bosquejo de mi modelo de negocio, y también es interesante hacer esos customer journeys, ¿sí? esos recorridos del cliente. Y porque así empiezo a mirar la perspectiva del usuario, empezar a imaginarme esto que le voy a vender desde la perspectiva del usuario. Y capaz que lo primero que hace el usuario se informa del producto, probablemente por internet, por Facebook, por algún lado, por una red social. Capaz que hasta lo compra en línea, en algún momento se le configura, se le instala, lo empieza a usar, y capaz que después tenga un mantenimiento y un soporte. Entonces, lo interesante de esto es ir pensando cuáles son los puntos de contacto con el usuario. Y en esos puntos de contacto de mis drivers de valor, cuál es que en cada punto, qué valor lo voy a estar entregando en cada punto. Y capaz que está bueno, capaz que hacer un zoom y en el uso del producto empezar a hacer historias, casos de uso más en detalle, y capaz que ver bien qué otros involucrados hay, porque yo solo no voy a poder hacer todo. Entonces, capaz que está interesante ver un poco la red de involucrados, a ver, bueno, ¿quiénes son y cómo se vinculan? Y acá está bueno porque vamos a ver que acá aparece el ecosistema en este ejemplo. Y bueno, capaz que si pongo el cliente en el centro y empiezo a mirarlo de izquierda a derecha, probablemente voy a tener el que hace los componentes del mosquito, de la bicicleta, el que hace los sensores, el fabricante que junta todo eso, capaz que va a estar el minorista, que es el que le hace mantenimiento y la entrega, el proveedor de servicio de datos, capaz que nosotros nos sentimos más cómodos acá en lo nuestro, ¿no? Los datos, el software, pero que además preciso a la empresa de telecomunicaciones,
y la aseguradora, por un tema de si no aparece, y capaz que podemos pensar en que haya una figura de proveedor integral, que básicamente el valor que va a dar es, tú te conectás conmigo, ¿sí? Y por más que el servicio te lo termine dando alguien, siempre yo te lo hago fácil. Tú habla conmigo y yo te ayudo, ¿no? Como una empresa muy conocida uruguaya, ¿no? De pedidos de comida que en realidad se puso en el medio y generó un valor muy interesante. Y entonces, capaz que lo bueno es empezar a pensar, bueno, a ver, ¿y qué intercambio hay entre los distintos involucrados y qué dinero va entrando? Entonces, bueno, capaz que el proveedor de componentes da un componente y se le va a pagar por eso. El fabricante de mosquitos le entrega los mosquitos a los minoristas y va a tener un pago por eso. El cliente va a obtener su mosquito del minorista y probablemente va a tener mantenimiento y también va a tener reparación. Capaz que el proveedor integral es el que le hace el contrato del servicio y el cliente con su app va a poder ver un montón de cosas de su mosquito aunque no esté ahí, o puede llegar a declarar que se le robaron o que pasó algo, o que le den una alerta. Se está moviendo el mosquito, no sé, alguna cosa. El proveedor integral le va a tener que pagar al minorista, el cliente le va a tener que pagar a ese proveedor integral. Este proveedor de servicio de datos le va a dar infraestructura de datos y yo también le voy a tener que pagar a esa gente. La telco al proveedor de servicio de datos le va a dar servicios de conectividad, por lo cual va a haber que pagar. La aseguradora, esos mosquitos que no fueron rastreables, le va a dar un reemplazo y yo voy a pagar una tarifa por ese seguro. O sea, yo les quería trabajar sobre este ejemplo para ver que en realidad hay varios que están jugando, no es uno solo, y acá podemos pensar que este proveedor integral, bueno, no sé quién es, ¿está separado o no está separado? Bueno, ese es un tema que uno se lo va imaginando cuando va haciendo el modelo de negocio, ¿no? Y esto es simplemente verlo con un canvas, ¿no? Que es el modelo tradicional de cómo lo muestro en una hoja. Entonces, digamos, muy rapidito irlo pasando. Bueno, ¿qué socios claves tengo acá? Y bueno, el proveedor de servicio de datos, ni que hablar, la aseguradora, el minorista, que sería mi casa de hoy, donde compro la bicicleta, en este caso sería un mosquito. ¿Qué actividades claves hay? Y bueno, tengo que entregar el mosquito, darle mantenimiento, y yo creo que es uno de los temas claves, ¿no? Orquestar el ecosistema de socios del cliente. ¿Qué recursos claves? Bueno, los sensores, los accionadores que van a tener que estar puestos, las distintas competencias de todos los involucrados. ¿Cuál es la propuesta de valor? Transparentar y controlar el movimiento y la ubicación, ¿sí? O sea, siempre sé dónde está, tener el inmovilizador electrónico, alarma por un uso no autorizado, reducción de riesgo por el seguro y probablemente dar servicios centralizados. Así no tengo que estar jugando con varios actores acá. Las relaciones con los clientes, bueno, un contrato y probablemente capaz que lo atiende por call center, ¿sí? O sea, capaz que no me ve nunca a mí, digamos. Si el contrato se lo mando por email y que lo firme y que me lo escanee firmado. ¿Y qué canales hay? Y probablemente acá un juego importante es tener una buena app, ¿no? Una muy buena app, muy intuitiva, que le avise cosas. Y el otro canal son los minoristas que entregan los mosquitos y también dan servicios. ¿Y quiénes son mis clientes? Y bueno, podría llegar a tener un conductor ocasional que me lo alquilara, pero yo creo que el gran cliente acá sería el commuter, ¿no? O sea, el que va a trabajar en mosquito, el que va a estudiar, mi hija va a estudiar en su bicicleta, va y viene porque, no sé, es más ecológico, es la onda de ahora, ¿no? O sea, hay que ser ecológicos. Un auto menos, mi hija tiene una chapa atrás que dice un auto menos. Y los costos, bueno, hay toda una inversión inicial que va a ser grande, no sé qué dice, pero después también hay un tema de los gastos de todo, ¿no? Tengo gastos por todos lados, pero también la idea es que tengo ingresos, y ingresos del propio usuario, pero capaz que, bueno, y además podría llegar a hacer acá trucos de ingresos, ¿no? O sea, yo que sé, hacer un precio dinámico según el uso sea más o menos seguro si yo lo detecto, o puedo llegar a tener ingresos porque vendí datos de sensores no sé, de volumen para la ciudad,
o ingresos de los mantenimientos, de las reparaciones, o, no sé, ahí acá es un tema de imaginarse, ¿no? O sea, uno puede tener muchos ingresos. El tema es que después que lo tengo medio armado, tengo que bajarlo esto a tierra porque de alguna manera yo tengo que empezar a hacer pronósticos, empezar a hacer números, a ver que me dé esto. O sea, esto es un negocio, porque digamos, para conseguir inversores, ¿no? O sea, tiene sentido, digamos, ¿me arriesgo o no me arriesgo? Entonces, en realidad, si uno empieza a armar un caso de negocio, uno tiene que empezar a bajar el lápiz, ¿no? O sea, ¿cuánto me sale esa inversión de la solución de hardware, de desarrollo, de integración? Voy a tener gastos de producción, integración, gente de call center, ¿sí? Gente para los servicios, ¿cuánto me sale? Ventas o arrendamiento del hardware. Voy a tener ingresos por suscripción de los servicios, ingresos por reparaciones. Probablemente voy a tener mejor usabilidad porque voy a tener menos tiempo de parada. Y probablemente porque yo le voy a avisar si la batería está baja para que tenga cuidado. Capaz que lo mejor es no usarlo, el mosquito, dejarlo cargándolo. O el tema de reducción de robos. Capaz que le digo, ojo, te estás por entrar a una zona media roja porque ya tengo detectados 5 robos en los últimos 2 meses. Y capaz que le doy un seguro más económico, porque en vez de sacarlo del seguro, yo se lo vendo el seguro como servicio y agrupo seguro de todos los mosquitos que tengo en la vuelta, con lo cual capaz que tengo muy poca pérdida de clientes porque voy a tener menos quejas y más calidad. Entonces, el tema con esto es que yo tengo que obtener datos, tengo que verificar los supuestos, tengo que hacer experimentos, tengo que hacer escenarios, el escenario de, tengo mucha demanda, tengo media demanda o tengo poca demanda. Y ahí empezar a mirar. Y a mí, vinculado con esto, digamos, de pasar a los números, a mí me gusta mucho un ejemplo que vi en Ocaratec, esta empresa uruguaya de agricultura de precisión, que decía, porque son esos que uno lo compra enseguida, ¿no? Decía, escuchame un poquito, si tenés 1.500 hectáreas, ¿tá? Y tú el tema de cosechar, fumigar, y sembrar, todas esas cosas las haces con un piloto automático, ¿tá? Por cada ciclo te vas a ahorrar $40.000. Pero el piloto automático te sale entre 10 y $20.000. ¿Ustedes qué harían? Me compro el piloto automático. Ese es el tipo de cosas que está bueno, yo creo, a veces, si uno lo baja en números y le demuestra, digamos, al posible comprador que va a ganar, no lo pensás 2 veces. Sin embargo, si yo no le digo eso, decir, che, mirá, compré el piloto automático que sale $15.000. ¿Y por qué? Y porque es lindo, porque está bueno. Yo te agradezco que esté bueno, pero yo, no sé, voy a perder, entierro $15.000. ¿No? Entonces, o sea, este es el tema de trabajarlo más en la tierra. Entonces, un poco para ir cerrando, ¿están dispuestos a pagar la funcionalidad? Mis usuarios, esto es un error común, es desarrollar una funcionalidad que no la quiere nadie y que no es una buena idea. Pero hay otro problema, ¿no? ¿Están dispuestos a tener una relación con IoT? La relación mía termina cuando el producto ya no lo puedo usar más. Que yo creo que tendría que ser siempre ese tema de las relaciones por la vida del producto. El tema es que a veces no se dan cuenta los proveedores. Yo le voy a dar un ejemplo mío. Tengo una heladera, me salió mucho dinero. Compré una heladera top en su momento. A los 4 o 5 años me empezó a andar mal. No sé, me hacía hielo. Me volví loco. No me lo arreglaron nunca. Al final, no sé, además lo más brutal es que yo conocía al gerente general de donde lo había comprado, que no me sirvió para nada. Y al final desistí con el servicio de esa empresa y fui a otro independiente. ¿Saben lo que me dijo? Mirá, el problema son los sensores. Los sensores estos, ¿ves acá? Sí, son los originales. Entonces, no hay repuesto. Mirá, se la llevaban, te hacían todo el cuento, te la devolvían y no hay repuesto. O sea, conclusión, voy a comprar de ahora en adelante heladeras de que la más barata y la tiro. O sea, no anda más, la tiro, compro otra. No, pero digo, vinculado a este tema, el IoT como que te fuerza más, ¿no?, a tener esa relación, que en realidad tendrías que haber tenido siempre, te fuerza más. Y por ejemplo, le voy a dar un ejemplo del termostato Nest. No sé si ubican, el termostato Nest es el IoT
por definición, el ejemplo que siempre se daba, porque era un termostato que vos lo regulabas de donde estuvieras. Es el ejemplo clásico. Bueno, fíjense lo que le pasó al termostato Nest en enero del 2016, ahora, hace poquito. Un update de esos automáticos hizo que tenía un bug el update, hizo que empezara a consumir mucha batería. Y se calentó mucha gente. ¿Y qué fue lo que pasó con ese drama? Hubo gente que dijo, pongo un termostato tradicional, punto. Chau, nada, que IoT ni nada, se calentó. O sea, hay un riesgo, ¿no? O sea, yo tengo que darle el servicio bueno siempre. Otro tema es compartir los datos. Hay un tema de riesgo de seguridad, ¿sí? En el año 2014 en Wired salió un artículo que se llamaba "El IoT es salvajemente inseguro y probablemente no lo puedas parchear". Digamos, yo no me animo a decir que sea salvajemente inseguro. El tema es que como yo estoy en un ecosistema, capaz que mi parte es muy segura, pero ¿y si en el otro tipo tiene algún problema de seguridad, qué hago? Por ejemplo, supóngase que yo soy la empresa de lavandería Wash. No estoy recibiendo información de unos lavarropas. ¿Es porque la gente no lo está usando o hay problema de que la conectividad por internet no está funcionando? ¿Qué está pasando ahí? No lo sé. Otro tema grave, la privacidad. Acuérdense que está la Bias Data, digamos, o sea, no sé si puedo compartir datos así nomás, ¿no? En Europa es un tema muy serio ese tema, y además está el tema de, suponete que te hackean, capaz que si hackean algún IoT de los míos, se enteran de mis patrones de horario en mi casa, y ya saben a qué hora entrar, a qué hora robarme, o sea, son temas delicados. Ya les conté, no escala como el software, ¿sí? No escala como el software. Yo les diría que a veces se puede llegar a complejizar mucho. Por ejemplo, hay una empresa que con IoT genera grandes eficiencias energéticas, se llama Enernoc. Enernoc lo que hace es, también hizo IoT de estos distintos contadores, más trabaja con las tarifas de tu empresa de energía y te optimiza, ¿sí? te baja los costos de energía. Bueno, son más o menos, IoT, esta empresa Enernoc trabaja con 40 de telemetría, 40 aparatos distintos. Pero como está en muchas áreas y en muchos países, ¿saben cuántas tarifas tiene que manejar? 200.000, ¿sí? Enernoc hoy está manejando 200.000 tarifas distintas de energía, ¿sí? Y entonces, entonces se puede complicar, el tema de la escala se complica. Otro ejemplo, Ámsterdam, la ciudad de Ámsterdam, alguien dijo, se le iluminó con las ciudades inteligentes y dijo, no, porque las luminarias ahora las voy a hacer inteligentes y voy a hacer que según los horarios se le haga dim digamos, y no siempre tengan la energía total porque no siempre se precisa. ¿Y saben qué dijeron? ¿Sabes el problema? Las tengo que poner una por una. ¿Y cuántas son? 150.000 bombitas de luz. Lo descartaron. O sea, a ver, a veces la idea buena, digamos, el tema de que no escala se puede recomplicar. El otro tema siempre es gestionar vínculos. Acá hay una tentación que es hacerlo todo adentro. Y no es una buena idea hacerlo todo adentro. Acá juegan varios jugadores y tienen una complejidad y hay que saberla manejar. Probablemente voy a tener ciclos de desarrollo de producto más cortos porque yo sé más de mi producto, ¿sí? O sea, sé cómo se está usando. Y capaz que la cadena del valor del ecosistema a veces también se traslada a los competidores o al gobierno. Un ejemplo de competidores, y hay una empresa que se llama Printfleet. Es una empresa de que vía IoT optimiza mucho el uso de impresoras. ¿Y saben qué? Era tan buena esta empresa que ahora las marcas importantes, las grandes, usan Printfleet. Pero lo bueno es que todo el mundo comparte información ahí y Printfleet me da información de las mías y de las otras, no me dice cuál es. Pero yo tengo información desensibilizada del resto y está todo el mundo encantado porque saben cómo se están usando las impresoras. Y eso es valioso. También con el gobierno, también a veces se comparten cosas con el gobierno. Por ejemplo, General Motors tiene un sistema que se llama OnStar. Es un sistema de seguridad de tránsito que si estoy muy adelante del auto de adelante me avisa. Si me salgo de mi carril, porque capaz que me estoy durmiendo, me avisa. Bueno, toda esa información, ¿saben qué? Ahora General Motors, desensibilizada, se la está dando a la agencia que controla la seguridad en las autopistas de Estados Unidos. ¿Sí? O sea que la cadena de valor se está como expandiendo.
Yo creo que también vamos al producto como servicio. Y en realidad no es algo nuevo, ¿sí? O sea, Rolls-Royce sacó la propulsión por hora. Sí, yo te vendo propulsión por hora. No te vendo una turbina, te vendo propulsión por hora. ¿Alguien sabe en qué año salió el producto de propulsión por hora? 1962. O sea, eran unos visionarios los de Rolls-Royce con las turbinas. Un éxito total, ¿no? O sea, creo que hay 500 líneas aéreas que le contratan propulsión por hora al Rolls-Royce. Porque es mejor eso que comprar una turbina. Es un gran negocio. No, pero además se ve que lo dan bien, porque le está yendo muy bien a Rolls-Royce. ¿Sí? Uno siempre lo piensa como haciendo autos, pero eso es marginal. Si es que existe todavía, no tengo idea. Si existe, es marginal. Y mejorar la interfase de usuario. Acá les voy a dar un ejemplo de cómo mejorar la interfase de usuario con IoT nos ayuda a eso. Por ejemplo, otra vez vuelvo a la empresa Wash de lavandería. Lo que estaba pasando es, por ejemplo, en las universidades, los estudiantes se generaban picos de uso. Entonces, no daban abasto los lavarropas en los picos de uso. ¿Qué hicieron? Pusieron una tarjeta y ahora te están haciendo experimentos con tarifa diferenciada. Según la hora es lo que te vendo. Entonces, hay gente que dice, no, yo voy a una hora que antes no iba. Voy a las 12 de la noche porque es mucho más barato. Entonces, están dando mejor servicio y esa es la idea, ¿no? Que la user interface mejore. Y bueno, la idea es siempre potenciar los datos, sacarle dinero con Analytics, ya se los contamos. Y yo creo que también a veces un peligro que hay es que yo no me tiro al agua. Y me acuerdo acá, es el último ejemplo y estamos terminando, el ejemplo de que me demoro y no me tiro al agua a veces hace que no sea el número uno. Les voy a dar un ejemplo de la industria farmacéutica en Argentina de hace algunos años, tipo 5 o 6 años, no me acuerdo. Tenía un amigo que estaba con un proyecto de radiofrecuencia, ¿sí? esa radiofrecuencia para medicamentos de alto costo. ¿Sí? Estaban haciendo unas pruebas, no, que tenía que andar bien, entonces se hacían pruebas ciegas con el proveedor, ¿sí? A ver si detectaban en qué prueba ciega realmente estaba el medicamento o no estaba. Y dale con eso, de repente voy y le digo a mi amigo, che, mirá esta noticia, la noticia decía, una empresa competidora ya arrancó con radiofrecuencia en Argentina. O sea, no sos el primero, o sea, a veces me da la impresión de que les cuesta a veces tirarse al agua, digamos, o sea, tenía que ser perfecto en ese caso. No sé, simplemente se los traigo a modo de anécdota. Lo que yo creo que hay una oportunidad enorme acá y creo que es más que soñar, yo creo que es tirarse al agua. Así que muchas gracias por su presencia y gracias.